las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión para analizar lo que está siendo noticia este 28 de septiembre. Bueno, vamos a empezar por lo que pasa en torno a los gasoductos, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que como saben han sufrido 3 roturas simultáneas de algo que todos los países que tienen que ver con el gasoducto califican de deliberado y de acto de sabotaje. En su mayoría apuntan hacia Rusia. Rusia dice que no. Rusia ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad para dar explicaciones o darles garantías de que ellos no tienen nada que ver con lo que se ha producido. Pero la cuestión es que es cada vez más evidente que alguien ha hecho algo a esos tubos que decía Alemania hoy, que la verdad es que no saben si se va a poder volver a utilizar el gasoducto, caso que haya algo que llevar por su boca. El alto comisionado europeo de Relaciones Internacionales, Josep Borrell, decía que Europa va a tener una respuesta sólida ante lo que está aconteciendo y que tiene a los países ribereños del Báltico muy preocupados porque hay unas enormes manchas de lo que está saliendo, como ven ahí en pantalla, a través de la rotura del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Vamos a ver un resumen de lo que está aconteciendo con las roturas. La Unión Europea ha apuntado este miércoles a que los daños registrados en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 se deben a actos deliberados y ha avisado de que responderá de forma unida y sólida si se demuestra que la fuga fue provocada. En una declaración de los 27, los Estados miembros han mostrado su preocupación por el incidente registrado en los gasoductos que llevan gas ruso a Europa a través del Báltico, que ha acabado con fugas de gas en aguas internacionales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha adelantado que la Unión Europea responderá de la forma más fuerte posible en el caso de que se demuestre que las fugas del gasoducto Nord Stream hayan sido actos de sabotaje. Así lo ha señalado la jefa del Ejecutivo Comunitario en su cuenta de Twitter, donde ha explicado que se ha puesto en contacto con la oficina del primer ministro de Dinamarca para que se investiguen los incidentes. Durante la tarde del lunes, las autoridades danesas detectaron una fuga de gas en uno de los tramos del gasoducto Nord Stream 2. Horas después, el gasoducto submarino Nord Stream 1 detectó una caída de la presión del gas procedente de Rusia, enviado hacia Alemania y que afecta a las 2 líneas del conducto. La empresa operadora del Nord Stream ha indicado durante la jornada del martes que los daños sufridos por 3 de los conductos a última hora del lunes no tienen precedentes. La primera ministra de Dinamarca ha afirmado que es difícil imaginar que las fugas de gas registradas en las últimas horas sean accidentales, después de que el Kremlin haya pedido no descartar ninguna posibilidad. Varios líderes europeos han apuntado a la opción de que haya sido saboteada. Incluso sismólogos de Suecia han informado de que el lunes se registraron explosiones en la zona, donde ya el martes se confirmaron fugas. Bueno, y todo esto deriva de la crisis en Ucrania después de la invasión de las tropas rusas, y en ese escenario tengo que comentarles algunas noticias importantes que tienen que ver con el día de hoy. En primer lugar, Naciones Unidas no considera legales los referendos que se han organizado por la población prorrusa en Ucrania. En segundo lugar, Rusia ha anunciado que inicia los trámites de anexión de esos territorios después de dar por válido que el resultado de esos referendos ha sido favorable en un 97%, como ayer les contábamos que era el resultado provisional. Bueno, pues en Moscú lo han dado por bueno. En tercer lugar, la Unión Europea, a través del citado antes Josep Borrell, pues dice que, uno, los referéndums registran un nivel de fraude elevadísimo, que la contabilización del voto, etcétera, es completamente fraudulenta y que, por supuesto, es ilegal porque no se pueden hacer así las cosas. Este no es el camino, según decía hoy Borrell. Mientras tanto, y esto es interesante, la Embajada de Estados Unidos en Moscú, la Embajada de Moscú ha trasladado a la colonia de los americanos que viven en suelo ruso que deben abandonar de inmediato Rusia. Estados Unidos le dice a sus ciudadanos que no saben lo que va a pasar, que probablemente haya un bloqueo fronterizo importante, quizás decretado por Putin o quizás decretado por los países que tienen frontera con Rusia, consecuencia de, ya saben, de la llamada filas de 300.000 reservistas, el éxodo de muchos de ellos, y un planteamiento similar han hecho
países pues más europeos, como es el caso de Bulgaria o de Polonia, que también les han dicho a sus ciudadanos que evacúen lo más rápidamente posible. Estados Unidos dice de inmediato. Bueno, pues ese es el escenario internacional de decisiones o de órdenes o sugerencias que cursan los gobiernos a los ciudadanos extranjeros que viven en Rusia como uno más. Bien, y en España hay algo que es importante. Es importante que conozcan, porque seguramente les hará confortarse con algo, ¿no? Resulta que en España se han producido manifestaciones hoy ante la Embajada de Irán. Quiero que vean imágenes. No era mucha gente, en su mayor parte eran iraníes o gente comprometida con la colonia de iraníes que vive aquí. Y ¿qué han ido a decir ahí? Han ido a decir, pues oiga, ya está bien de represión contra las mujeres por el asunto de aquella mujer de 22 años que murió a consecuencia de el maltrato de la policía que se encarga de controlar que las mujeres no lleven mal puesto el velo. La muerte de esa mujer hizo que las mujeres iraníes, a riesgo de ser detenidas y llevadas a tribunales especiales, están siendo encarceladas, están siendo reprimidas, están siendo golpeadas en las calles. Eso no frena las protestas siguen en aumento y la verdad es que es un poco ruborizante ver que en nuestro país, que tantas alardean de feminismo, no hayan movido un dedo en la defensa de esas mujeres, que reivindican algo fundamental, que no pueden ser torturadas, golpeadas, detenidas por exigir pues, que si no quieren llevar el velo, puedan no llevarlo. Pero bueno, la policía de hábitos religiosos iraní no lo consiente y esto es un delito y por lo tanto pues la gente en España, esas manifestaciones son de esta mañana, esas imágenes son de esta mañana frente a la Embajada de Irán en Madrid, la gente protesta y hacen muy bien porque esto es una inhumanidad tremenda. Y uno de los que han espoleado pues que se cambie el tono y que esto no nos parezca algo lejano que no nos interesa ni nos importa, ha sido el expresidente español Felipe González, con una ironía que dedicó a Sánchez, a Ione Belarra, a Irene Montero. Le dice, oiga, hay aquí algunos que se preocupan mucho por el feminismo en España, pero que no han movido un dedo con lo que les está pasando a las mujeres en Irán. Quiero recordar aquí que el presidente Sánchez fue preguntado en Nueva York, en esta gira que hizo para repartir 466 millones del dinero de los españoles, a Bill Gates, a organizaciones feministas, a un proyecto que es una organización de control, de verificación, mejor que de control, de la calidad alimentaria. Bueno, le preguntaron a propósito de lo que estaba pasando en Irán con las mujeres, las calles, las protestas, la represión, los encarcelamientos. Y dijo que no estaba informado, que no podía atender eso, que sabía que había pasado algo importante, pero que no tenía la suficiente información como para atender eso. Y ahora vamos a escuchar a Felipe González con ese puyazo, ese bofetón que le ha dado al gobierno progresista feminista de Pedro Sánchez. ¿Quién es capaz de diferenciar hoy una buena política de una buena política sin buena defensa y buena seguridad? Si alguien ha inventado cómo hacerlo, yo conozco a algunos que sí, que parecen que lo han inventado, incluso algunos que defienden a tope los derechos de las mujeres, salvo que sean iraníes. Entonces, es una cosa diferente, que no hay que meterse en esos negocios, ni siquiera para decir eso no estamos de acuerdo, no está bien. Bueno, a lo mejor depende, señor González, de que uno haya recibido ayudas iraníes en el pasado como formación política y de forma ilegal. Algo que es ilegal, ¿verdad? Pero se habló mucho de maletines. Había hasta una televisión que funcionaba en España donde, ¿sabe qué programas se hacían ahí? Los de Pablo Iglesias. Sí. Antes de ser incluso Podemos, y siendo Podemos, se hacían sus programas en una televisión iraní, pagada con dinero público iraní. A los españoles les dio igual, bueno, pero eso ha sido así. A lo mejor tiene que ver eso con que nadie se queje de lo que la represión
de las autoridades iraníes está haciendo contra las mujeres allí? Va a ser que tiene que ver. Bien, finalmente, no sé si por la intervención, las ironías, las pullas de Felipe González, probablemente algo hayan tenido que ver. Hoy España ha protestado formalmente por las detenciones, por los tribunales abiertos para esas mujeres detenidas, etcétera, y ha llamado a consultas al embajador iraní para decirle pues, que solemnemente protesta el gobierno español ante esa manera de tratar a las mujeres. Incluso, a pesar de que está confinado por el COVID, pues ha obligado a intervenir este asunto al presidente Pedro Sánchez, que decía esto. Nuestra condena, la del conjunto de la sociedad española y también la del Gobierno de España, por la situación de las mujeres en Irán y por el fallecimiento de Mahsa Amini. Una condena que hemos trasladado al Gobierno iraní y que incluye el rechazo a la violencia ejercida contra manifestantes pacíficos y nuestra defensa de la libertad de expresión y el derecho de manifestación. España, su política exterior también lo es un país feminista, abanderado de las políticas en favor de la igualdad y en contra de la violencia de género, también, como he dicho antes, en nuestra política exterior. Se le ve tocadito por el tema del COVID. Seamos una pronta recuperación como cualquier ciudadano que lo contraiga. Bien, el tema del día es la crisis de tanto tensar la cuerda. Los dos socios de gobierno en Cataluña, que son Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, están a punto de romper. Es probable que lo hagan, a lo mejor no lo hacen. La cuestión es que ayer Junts planteó que Aragonés debía someterse a una cuestión de confianza. Hoy ha habido una reunión en la que se ha analizado esa petición. Se le ha pedido a Junts por parte de Aragonés que retiren esa petición de cuestión de confianza y se les ha dado un ultimátum a los consejeros de Junts que forman parte del gobierno de Aragonés. Se les ha dicho, oiga, vamos a ver, ¿ustedes a qué están jugando? ¿A romper este gobierno o a participar en él? Y el resultado de esa reunión, que ha tenido lugar a partir de las 5 de esta misma tarde, pues ¿qué da? El resultado da poco que contar, aunque sí parece de gran o de extrema gravedad. Hay una ejecutiva en estos momentos en marcha en Junts para terminar de decidir qué hacen, si mantener la cuestión de confianza y por lo tanto forzar la ruptura del gobierno entre las dos formaciones, o si pues olvidarse de este planteamiento y volver a la calma en un gobierno que está de todas muy tocado y es tremendamente inestable. Pero Aragonés podría poner fin a su gobierno de la mano de Juntos por Cataluña y negociar ahora la vía del PSC para mantenerse al frente del Ejecutivo de la Generalidad. Fue Salvador Illa el ganador de las pasadas elecciones autonómicas, pero no consiguió los apoyos suficientes para la formación de un gobierno. Y ahora, tras la posible ruptura del pacto con los socios independentistas, el líder de la Esquerra podría preparar un acuerdo para hacerse con los apoyos del equipo socialista catalán. Un acuerdo que, sin embargo, en el Congreso podría traducirse en un intercambio de favores o de votos a cambio de sacar adelante los próximos presupuestos generales del Estado e incluso sentar las bases de la próxima mesa de diálogo y negociar una de sus máximas, referéndum e independencia. Un chantaje con el mismo gobierno de Pedro Sánchez que hace unas horas dejaba ver entre líneas el portavoz de la Esquerra en Madrid, Gabriel Rufián. Esquerra tiene voluntad, pero el PSOE sabe hace muchos meses que antes de empezar a negociar el contenido de los presupuestos se tienen que cumplir algunas cosas que están comprometidas hace mucho tiempo. Los hasta ahora socios de la Esquerra al frente de la Generalidad han amenazado con presentar una moción de confianza, según ellos, porque Aragonés ha incumplido varios puntos de su acuerdo de gobierno. No hay una dirección estratégica del independentismo, tampoco coordinación entre los distintos grupos en Madrid, y la mesa de diálogo ha de centrarse en la autodeterminación y la amnistía. La crisis con Juntos por Cataluña también le ha llevado a los de Aragonés a tensionar sus relaciones con la CUP, que ha anunciado que presentará una moción en el Parlamento para someter a Pere Aragonés a una cuestión de confianza que se votará en el Pleno la próxima semana. Bueno, Esquerra tiene una carta escondida, que es una posibilidad de determinados acuerdos con los socialistas de Salvador Illa para sobrevivir en un gobierno roto con Junts, pero que pudieran mantener en solitario, con el apoyo parlamentario necesario para las cosas fundamentales, que son muy pocas en el Parlamento catalán, por cierto.
La segunda opción, bueno, pues que vayan a una aceleración de la ruptura con el Gobierno de España si se mantiene la unidad y se radicaliza a Aragonés, que es lo que pretenden Junts y lo que pretende la CUP. Y el tercer panorama es que, bueno, pues las tensiones lleven a un escenario de inestabilidad y que terminen por convocar elecciones. No es probable este último escenario. ¿Por qué? Pues hombre, porque es el 5º aniversario, es el 1 de octubre, que es como quien dice, no, está a la vuelta de la esquina. Así es que, hombre, romper el gobierno de las dos fuerzas independentistas en Cataluña el día de la celebración del 1O, a mí se me antoja una temeridad que seguramente pagarían posteriormente en las opciones de voto del ciudadano catalán. Pero de esto quiero hablar con alguien que sabe mucho más que yo, doña María García Fuster, que es diputada de Vox en el Parlamento de Cataluña. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada de estar hoy con ustedes. ¿Qué interpretación hace usted de lo que está pasando esta tarde diabólica, una tarde endemoniada de reuniones ejecutivas, reuniones de gobierno, amenazas, en fin, todo esto que hemos visto? Pues mire, lo cierto es que estas trifulcas entre Esquerra Republicana y Junts las llevamos viviendo toda la legislatura. Son trifulcas muy poco elegantes, pero es que llevan 10 años así. No es una cosa nueva. El problema es que, obviamente, para el normal funcionamiento de una sociedad es necesaria la estabilidad política, porque si no las cosas no funcionan. Y mientras Junts y Esquerra llevan toda la legislatura peleándose, no se están preocupando de los problemas reales que tiene Cataluña y no se están preocupando de las listas de espera, no se están preocupando de la pobreza extrema, no se están preocupando de las listas de dependencia. Y así vamos, siendo líderes en listas de espera médicas y quirúrgicas, siendo líderes en listas de espera de dependencia, en vivienda social, porque el problema es que mientras ellos se dedican a pelear, pues obviamente no se dedican a hacer política. ¿Qué pasa? Hablaban, y además lo han dicho ustedes muy bien, hablaban de una posible ruptura que nosotros exactamente igual que ustedes no creemos en ella. Ojalá haya elecciones, pero el problema son dos. El primero, Junts y Esquerra Republicana llevan toda la legislatura repartiéndose altos cargos que tendrían que romper y que tendrían que desvincular de las instituciones donde los han metido. O sea, altos cargos, amiguetes, en chiringuitos, como por ejemplo el CAC, como por ejemplo el Síndic de Greuges, que es el defensor del pueblo, como por ejemplo el Comité de Garantías Estatutarias. Quiero decir, llevan toda la legislatura repartiéndose cargos. Bueno, no solamente es que participa de este reparto de cargos. Y como bien han dicho ustedes, en caso de que rompan, pues tenemos al señor Salvador Illa, que lleva arrodillado literalmente delante de Aragonés toda la legislatura rogándole una oportunidad para hacer una coalición. De forma que siempre el separatismo tiene la muleta del PSC. De lo cual deduzco yo que Aragonés está fuerte, sabe que tiene una carta en la manga y que, bueno, si los otros fuerzan la ruptura, pues él continuará en coalición con el PSC o, mucho más fácil, eso mancha mucho electoralmente para la gente de Esquerra, pues con apoyos parlamentarios. Es igual, si pueden ofrecer a Sánchez la contrapartida de Gabriel Rufián y del grupo de Esquerra en Madrid, pues esto no le afecta demasiado a Aragonés.
Claro, efectivamente. Y bueno, esto también obviamente implica más concesiones al gobierno catalán, porque ya ha dicho Aragonés, nosotros pactaremos con el PSC siempre y cuando se cumplan determinados acuerdos. Determinados acuerdos implican esta mesa de la traición y implican estas concesiones que el gobierno de Esquerra Republicana, con las que el gobierno de Esquerra Republicana lleva chantajeando al gobierno de España también mucho tiempo. Sí, sí. Doña María García Fuster, bueno, pues iremos viendo cómo termina la tarde y qué conclusiones podemos sacar de esas reuniones de ahora mismo de la ejecutiva de Junts para tomar una decisión drástica Veremos cómo acaba el circo de tres pistas, sí, que es el Parlamento de Cataluña, porque es eso, un circo de tres pistas. Sí, sí. Muchísimas gracias, insisto, le deseo una feliz tarde. Bueno, continuemos, porque tenemos escenarios todavía por atender. Por ejemplo, el escenario de las drogas. Yo siempre me propongo pues hacer cambiar a este país y que entienda que la sociedad española se desangra por el problema de las drogas. Y hoy les traigo imágenes muy interesantes, las imágenes de unas 10 detenciones que se han producido en Huelva. En las detenciones, ya lo ven ahí, los servicios de la Guardia Civil han intervenido 4.600 kilos de hachís, además de vehículos, además de dinero, una saca de matrículas que utilizaban pues, para mover la droga, en fin, lo de siempre, ¿verdad? Esto demuestra pues, que esto está muy extendido, sobre todo en Huelva y más que en Huelva, en Cádiz, y que tenemos que ser rápidos en tomar alguna decisión porque si no esto se nos come. Pero en España hay mucho malo, pero también hay cosas buenas y las cosas buenas hay que ponerlas de relevancia. Por ejemplo, imaginen una anciana en Sevilla que pierde un dineral para lo que son sus ingresos, la pensión de un mes, la pierde en un parque. La encuentra una vecina y se inicia la nieta de la señora que ha perdido la pensión, lo denuncia en redes a ver si alguien ha encontrado la pensión de su abuela, etcétera. Y la honradez, que es esa virtud tan poco recompensada en España, ha permitido que otra vecina pues, devuelva a la señora, porque se lo ha encontrado el dinero que había perdido en un parque. Vamos a escuchar a la señora bien obrante, que se llama Estrella Llera. La mujer llorando, la pobre, y nada, que me quería hacer un regalo. No, ella que me quería hacer un regalo, He dicho que no se preocupe, que no hacía falta. Pues iba paseando, venía de vuelta del cole con el niño y le arrollé con el carro el dinero y lo metí rápidamente en el carro, dejé al niño en casa y me vine rápidamente para acá. No, que no es mío. Yo tengo un hijo con discapacidad, al que llevo a terapia, a médicos y demás. Está súper sano, es un superhéroe, como él dice, y nada, estoy en casa. No tengo trabajo. Con la situación que tengo, ¿quién me da trabajo? Mi pareja tiene una ayuda, pero ya está, ahora mismo está parado también. Bravo por esta señora y por la honradez que acredita. Hoy en el Congreso, sesión de control, lo principal se lo han llevado los impuestos, hablaremos de eso más tarde, pero ha habido algunos rifirrafes muy interesantes. Por ejemplo, el de Teresa Rivera con el diputado de Vox, José María Figaredo, a propósito de los plebiscitos franquistas. La pregunta era que por qué no consultamos a los españoles. Básicamente porque se les consulta en las urnas. Es nuestro sistema parlamentario, en nociones básicas de Constitución. No sé si se refiere usted a los plebiscitos franquistas o a qué quiere referirse. Ha dejado usted clarísimo lo que hacen siempre. La solución para todos sus problemas son virus, Putin, Franco. Si uno no le sirve el otro. Su política energética, señora ministra, es un auténtico desastre. Sube los precios de la energía eléctrica y del gas en España más que en ningún otro país de Europa. Y los motivos son claros, sus medidas, que es usted más dogmática que ningún otro gobierno de Europa. Dogmática, sí señor, está muy bien, es un buen apunte. Todavía les va a gustar más el que viene ahora. Es la bronca parlamentaria entre Irene Montero, la ministra de Igualdad, y la diputada y la portavoz de Vox, Inés Cañizares, a propósito de esa paranoia que tienen algunos en el gobierno de Sánchez. Hay que acabar, hay que parar a Vox. Esto de Italia le ha dado muchas ínfulas a Vox y hay que, bueno, la ministra Montero se pone como una fiera.
Desde Vox hemos pedido su reprobación, su cese y nos hemos querellado contra usted por incitar a un delito de corrupción de menores. Los niños carecen de madurez suficiente para tomar determinadas decisiones. Por eso son niños y sus padres y los poderes públicos subsidiariamente son los responsables de velar por su protección y no por su corrupción. Quiero preguntarle a la Cámara, ¿hasta cuándo vamos a tolerar estas campañas de violencia política contra cualquiera de nosotras? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que usen esta Cámara como altavoz de su machismo? Les pido que les paremos los pies. Las feministas y las demócratas les tenemos que parar los pies y que aprobemos ya la ley del aborto, porque a estos fascistas se les para con derechos. Muchas gracias. Pero qué cosa, qué desvarío el de esta mujer. No me extraña que diga Paje que con estas malas compañías el PSOE no tiene futuro electoral. Tengo que traerles noticias del excomisario José Manuel Villarejo. Un año después de que empezara la última ronda judicial de lo que es su primer escenario ante los juzgados, ha terminado todo y está convocado para sentarse en el banquillo. Le piden 80 años de cárcel en solo lo que es la primera pieza judicial contra Villarejo, que se cierra en la justicia. Y ahora nos vamos a publicidad. Ya estamos aquí de vuelta para hablar de algunos asuntos clave en sus vidas, que son de algún modo económicos y no, y que tienen que ver con el futuro de todos nosotros para acometer ese gran dragón que es la inflación, que se está comiendo nuestros ahorros y nuestra vida. Quiero hablar de todo ello con don Fernando Jesús Santiago, que es presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España. Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, don Javier. ¿Cómo está bienvenido. Bueno, vamos a ver, empecemos por los autónomos, si a usted le parece bien. Hemos visto unos datos objetivos, internacionales, de Eurostat. Dicen que más del 30% de los autónomos españoles están en riesgo de pobreza, y ese dato es el doble de los autónomos en Italia o en Alemania. Sí, señor. Por andar más en las cifras, más de un 35% apenas tienen ingresos, un 27,5% ganan entre 4 y 12.000 euros al año, que se dice pronto, entre 4 y 12.000 euros al año. La gran mayoría, o muchos de ellos, no llegan a los 1.000 euros al mes, no son miluristas, es decir, no llegan ni siquiera a la cifra del salario mínimo interprofesional que el Gobierno ha elevado. Y solamente hay un 6,9% que se puede decir que ganen 4.000 euros al mes, que parece una cifra alta, pero que no lo es tanto. Un diputado gana más y no tiene que abrir las puertas y arriesgar su negocio. Fijos importantes. Y sobre todo algo que es importante que no se dice nunca. El autónomo además es un empresario que arriesga. Y cuando alguien arriesga, tiene que cobrar un lado por su trabajo, el que hace como autotrabajador, y por el otro lado debe tener un beneficio por abrir el negocio. Yo digo en muchas ocasiones, estoy diciendo que tenemos 500.000 de autónomos en edad de jubilación. Si este 500.000 de autónomos no llegan al SMI, les va a interesar jubilarse. Y si se jubilan, aunque sean esos 1.000 euros, ya no los van a producir. Al revés, se van a convertir en clase pasiva, y el resto, los que estamos ahora mismo aquí viendo, trabajando en esta televisión, y nuestros telespectadores, a cotizar. Estos autónomos que están en riesgo de pobreza, y muchos más que van a estar en los próximos meses en riesgo de pobreza, porque aquí estamos frente a un shock de la demanda. El consumo se va a caer. Y los autónomos lo van a pagar, son los que están más a la intemperie. A ver, el consumo no va a caer, por cierto, lo que no va a caer es el consumo del Estado, pero bueno. Y los autónomos efectivamente son los trabajadores que están a la intemperie. Por eso nosotros llevamos desde muchísimo tiempo defendiendo que hay que rebajar la presión fiscal del autónomo, que hay que hacer una legislación más específica para el autónomo y menos generalista, que solo afecta en gran medida a las multinacionales, a las grandes empresas. Que el 98% de las empresas de este país somos, y me incluyo, hago un golpe al micrófono, me va a mandar sus señores de sonido, me van a matar, que somos autónomos y somos empresarios. Y la forma de ayudarnos es
rebajando la presión fiscal, rebajando las cuotas de cotización, ayudando a que el negocio permanezca abierto. Estamos en unos momentos donde el IPC está disparado por encima del 10. Pero es que está disparado, el índice de revalorización industrial está disparado, está por encima del 40%. Eso significa que el costo de industria, el costo de un negociante, la realidad no es ese 10%, es el 40%. Igual que cualquier ama de casa o amo de casa que nos esté viendo, cuando hablamos del 10% de inflación, estará diciendo, pero si los huevos valen el doble, ¿cómo que el 10%? Pero si el aceite vale tal, si cuando voy a echar gasolina estoy pagando el doble antes, si la luz me viene por 3 veces más, porque efectivamente, la vida oficial ha subido un 10%, pero la vida real es otra. Y ya sabemos que la ficción es en un lado y el otro lado es la vida que marcan los políticos. Y lo he dicho así, lo he dicho bien, porque la ficción es la realidad que se está pudiendo. Cuando dicen que la realidad supera la ficción, estamos superando esa ficción. Ahí lo tenéis, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Qué opinión tenéis vosotros de las deflactaciones fiscales? Hay todo un escenario político de arrancarse o de morderse la oreja a unos a otros a propósito de esto. Por cierto, que nadie quiere hablar de reducir el gasto de las administraciones, que es un disparate, pero bueno. Pues le voy a contestar a las dos cosas. La deflactación es muy sencilla. Es decir, si usted sigue la trayectoria de los gestores administrativos y la nuestra en particular, desde el mes de enero, venimos hablando de la deflactación. Es que la deflactación ahora se ha puesto de moda y todo el mundo ha empezado a conocer esta palabreja. Pero la realidad es que usted en el mes de enero, si compraba un terminal móvil como el que tengo yo aquí, ponga que le costaba 1.000 euros en diciembre. En enero le empezó a costar 1.100. Sin embargo, si usted pedía un aplazamiento a Hacienda, no le daban ese margen de 100. El límite estaba en los 30.000. Entonces, la deflactación es importante, no, importantísima, de las cosas más importantes que hay que hacer, porque lo que supone es asemejar la tabla de impuestos a la realidad económica que emana la inflación. Pero no podemos quedarnos ahí. Todavía tenemos ese 0,19 euros el kilómetro que se paga al trabajador que pone su coche, que ya no da ni para pagar la gasolina. Todavía tenemos las dietas, que no se han modificado, o todavía tenemos algo tan sencillo como si tenemos que pedir un aplazamiento de impuestos a la agencia tributaria, el máximo sin garantías de 30.000 euros. Era lo mismo que había el año pasado. Si hay una deflación del 10%, ¿por qué no es de 33 ahora? Lógicamente. Para que fuera en la capacidad adquisitiva la misma. Es decir, la deflactación al final ¿qué es? Es un arma para que la capacidad adquisitiva siga siendo la misma en la relación que tienen los administrados con los impuestos. Y eso no pasa nunca. Bueno, ni lo está haciendo el gobierno, solamente lo han hecho 3 comunidades autónomas, de momento. El gasto público. Desmesurado. Sí, pero nadie empezó a decir alguna cosa Feijóo, pero luego parece que se le ha ido olvidando. Yo el otro día aquí en esta casa con don Julio Ariza y otros compañeros, cuando me preguntaron sobre el impuesto a las grandes fortunas, dije, mira, nos estamos perdiendo. Usted no tanto, la verdad, pero porque cada vez que empezamos a hablar nos vamos a macroeconomía. Se nos escapa. Y en la macroeconomía nos perdemos todos, incluso perdemos hasta la atención del público. Hay que hablar de microeconomía. Entonces, cuando dicen impuesto a las grandes fortunas, luego voy a hablar de gasto público. Eso está muy bonito, está muy bien, muy populista. ¿Alguien ha explicado a los españoles de pie cuánto puede llegar a ser el impuesto de las grandes fortunas? Los españoles de a pie sabemos que el impuesto del patrimonio, ese por el que se están matando los políticos en estos momentos, matando, insultándose y poniéndose a parir, asciende a 1.055 millones de euros. De ingreso anual. De ingreso anual, contra 464.000 de ingresos del Estado. Y sin embargo el Estado ha gastado, porque ha subido el déficit, en 62.000 millones. Vamos a dejar de pelearnos y fijarnos en las cosas. Que paguen o no paguen los ricos, que paguen lo que tengan que pagar. Pero no centremos la oración en los 1.054 millones de impuesto de patrimonio, y el impuesto a la grande fortuna no va a superar esa cifra, porque si 1.054 es lo que se reúne de todos los españoles, este otro será menor. Y centrémonos en los 62.000 millones, por eso decía que no iba a reír su pregunta, centrémonos en los 62.000 millones de gasto público, que es desmesurado. Es que, aunque le cobremos a los ricos, a los pobres y a los que están en el más allá, que ya se les cobra por impuestos de sucesiones, no vamos a cubrir esos 62.000 millones de déficit público. Luego hagamos lo que hacemos en todas las casas. Apretémonos y gastemos menos.
Es que es el único consejo que podemos dar. Pues aquí, en lugar de eso, ya ha visto al presidente del gobierno de Nueva York repartirlo como si le crecieran las longanizas. Claro, y al final él le dirá que 130 millones no son nada comparados con los 434.000 que recauda el Estado, o con los 60, y yo le contestaría, o con los 62.000 millones de pérdidas. Vamos a dejar ahora el FID público. 62.000 millones de pérdidas. Una empresa que factura 434.000 millones, que es el Estado español, ha gastado 496.000. Le va mal. Le va muy mal. Sí, sí. Desde luego. No, a mí un banco no me daría crédito. No, hablando de bancos y de créditos, ¿han vencido o están a punto de vencer los créditos ICOs? ¿Cómo van? Porque esto era gran temor. Yo le he oído hablar a usted hace muchos meses de que ya veremos. Luego los alargaron pues un año para que algunos pudieran empezar los ritmos de pagos. ¿Cómo va esto? Fíjese, lo primero que va a escuchar usted de la banca es que se han pedido muy pocos, de nuevo, porque se ha abierto otra vez un nuevo plazo, pero va a decir, es que se amplía muy poco. Y no es verdad. El problema es que te están poniendo pegas para renovarlo. Si en la práctica uno va a una oficina bancaria y consigue que el director le atienda, porque ahora hay que pedir cita al director. Bueno, pero eso consigue que le atienda, o que lo atienda su comercial o su gestor como bancario, o como le quieran llamar. Antiguamente uno iba a abrir la puerta, hola, buenos días, Pepe, Juan, te atendían fenomenal y la banca funcionaba. Ahora gana mucho dinero, pero no te atienden, porque han descubierto que no atendiendo se gana más que atendiendo. Entonces, dicho eso, si tú le dices, quiero renovar mi ICO, te dicen, pero si tú no has perdido el 30%, no estamos obligados. Ya, pero mira, quiero renovarlo porque me empiezan a ir bien las cosas, pero necesito todavía un poquito de agüilla, un poquito de aire. Si yo te renuevo el ICO, que si te pones muy pesado te lo voy a renovar, ¿sabes lo que va a pasar? Que te voy a apuntar en un dudoso. Y eso significa que si tú tienes un negocio y tienes que comprar algo al extranjero de materia prima, cuando llegas a pedir esa carta de crédito irrevocable, no te la voy a dar. O si en el mes de Semana Santa, que este año cae en no sé dónde, y tienes un bajón de facturación y te falta dinero y liquidez para pagar las nóminas y me pides una póliza de crédito, no te la voy a dar. Pero, ¿y si en lugar del ICO te doy este prestamito con garantía de tu casa, o viene aquí tu hermano, tu padre, tu primo, tu prima, etcétera, y te avalan? Si lo vas a pagar igual, y ya está. Porque la banca, ya en el 2008, se vio un poquito defraudada por el Estado con los ICOs aquellos que quitaron los avales. Y se teme que pueda volver a ocurrir con todo esto. Y entonces la banca va a lo que va y a ganar dinero, y así están los miles y miles y miles de millones, que luego me gustaría, aunque no me pregunte usted, yo hablar de esos miles de millones que ganan las grandes empresas y la banca. Y están a lo suyo. Y eso es lo que está pasando en los ICOs. Esa es la realidad de la calle. Y si no, pues cualquiera de nuestros telespectadores que le llame y que nos diga que a él no le pone ningún problema en renovar los ICOs. Estoy seguro que son más los que sí. Beneficios, grandes empresas y banca. Sí. Yo realmente vuelvo a insistir en la microeconomía. Yo oigo en algunos foros que las cosas no van tan mal, porque las empresas en su conjunto general están ganando dinero y están en positivo. Mire, el Banco de Santander creo que lleva 4.000 millones de beneficio. El otro banco, 3.000. Entre 10 empresas van con 14 o 15.000 millones de beneficio. Si en macroeconomía, en macroeconomía es sumar esas a las pequeñas. ¿Cuántas pymes necesitamos en este país para ganar 15.000 millones? Con lo cual, si nos dicen que la balanza positiva de los empresarios va bien porque se están ganando 1.000 millones, significa que vamos muy mal, porque la microeconomía no está así. Insisto, solo para igualar a un banco, he dicho 4.000, puede ser 3.500. ¿Cuántos autónomos necesitamos en este país para ganar 4.000 millones? Luego nos escandalizábamos porque Toyota, cuando la pandemia, decidió cerrar esa fábrica con 2.000 empleados y se montó la que se montó. Y a mí me gustaría pedirle a la ministra que algún día me dijera algo, no de esos 2.000, de las 20.000 empresas que han cerrado este mes de agosto, que han desaparecido. Esas no cuentan. Eso me lleva a la siguiente cuestión. ¿Los gestores administrativos habéis notado un aumento, por ejemplo, de los ERTEs? Todavía es pronto. Los ERTEs demostraron ser muy válidos, los antiguos ERTEs ya, demostraron ser muy válidos en la pandemia, pero el ERTE es un arma de corto plazo, no es un arma de largo plazo. Quiere decir, en las alturas en las que estamos, 700.000 empresas en situación económica muy mala, 90.000
a punto de desaparecer ya de aquí a diciembre. Calculamos que unas 300.000, con las quiebras técnicas y con todo, el arma no es el ERTE. Porque el ERTE al final es mandar a un trabajador que cobre del desempleo, aunque no se le considere desempleado, para intentar volver a recuperarlo. Lo que se va a perder es puesto de trabajo. Y lo que sí hemos notado es, primero, que ya hay 260.000 desempleados más que antes de la pandemia, que decían que no. Los hay. Miren bien los datos de la EPA. Y segundo, que los contratos temporales, que se han convertido en indefinidos, efectivamente, pero que un 10% de ellos no, o sea que ya hay un 10% de los antiguos contratos temporales que se han ido a la calle, y una gran mayoría del resto lo que han hecho ha sido reducir horas. Lo que se está incrementando son los contratos fijos a tiempo parcial, los contratos fijos de tipo discontinuo. Eso significa que ya no se está trabajando tanto como antes y por lo tanto no se cobra la misma sintonía tanto como antes, porcentualmente hablando sí. Si tú trabajabas 100, cobrabas 100, si trabajas 20, cobras 20, pero no se está ganando tanto como antes. O la segunda lectura, empieza a haber un mercado paralelo, que ojo, que también hemos anunciado en nuestra rueda de prensa última de nuestro barómetro, que un 10% de las empresas de este país, de las pymes de este país, 290.000, se han salido del sistema. O sea, están en el mercado paralelo. O sea, están en economía sumergida. O sea, están trabajando en negro. Bien. No hay que perder la oportunidad de que a uno lo entiendan cuando se explica. ¿Cómo se lo agradezco? Bueno, hoy hemos conocido qué está barajando el Gobierno para los funcionarios. Es un acuerdo que terminará con incrementos del 3,5% el año que viene, 23, y una reducción de jornada de algunas horas. Se habla de 35 horas. En fin, no tenemos funcionarios, dice, para gestionar las ayudas europeas y les vamos a hacer trabajar menos horas. ¿Cómo encaja todo esto? Yo sé que esto es una respuesta problemática, porque diga lo que digas, habrá gente a la que no le va a gustar. Miren, evidentemente, subidas de sueldo, ¿cómo voy a decir yo que es malo subir el sueldo? Incluso con un 10% de déficit, claro, perdón, de IPC, incluso el 3,5 me parece poco. Pero claro, insisto, es que esos 62.000 millones, la culpa no tiene estos señores. Es decir, lo de menos pueden ser los X miles de millones de los funcionarios. Por lo tanto, subida a funcionarios, la que haga falta, como a todo el mundo, pero con cabeza. Lo que no creo, y ya sé que esto es problemático, es que sea momento de hablar de reducciones de jornada. Yo creo que es el momento de hablar de que tenemos que arrimar el hombro. Tienen que arrimar el hombro nuestros políticos y dejarse de tirarse lanzas y espinas y ponerse a trabajar para sacar este país adelante, que económicamente está muy mal. Tienen que arrimar el hombro los trabajadores de la empresa privada y los trabajadores de la empresa pública. Tenemos que arrimar los hombros los empresarios, tenemos que arrimar los hombros los autónomos y, por supuesto, tienen que arrimar el hombro los funcionarios. Todos, sin excepción. Creo que no sería justo en un momento donde la economía está tan mal, en un momento donde los autónomos están doblando y triplicando sus tiempos para intentar salvar sus negocios, en un momento donde los trabajadores de la privada, de ese 98% de empresas que los autónomos lo están haciendo también y hay que agradecérselo, a pesar de que la inspección vaya, busque y rebusque, se está trabajando todo lo que hay que trabajar porque hay que salvar la casa. Y la casa es la que tú vives. Entonces tú no le puedes... Un trabajador de un relojero que tiene un empleado nada más, ¿cómo le va a decir yo trabajo 35 horas nada más si está viendo que no se vende? Está remando y está trabajando 10, 12, 20 o las que hagan falta por sacar el negocio de su jefe adelante, que es su medio de vida de tantos años. Los funcionarios lo tienen más fácil. Entonces, no le pedimos a los funcionarios que hagan 50 horas. No le pedimos que arrime más porque tenga que pagar horas extras. Pero a mí me parece que en estos momentos, hablar de rebajar a 35 horas tiene más pinta de propaganda política que otra cosa. Y como estamos a hacer propaganda con el trabajo, el sueldo y el dinero de los demás, pero con el impuesto de todos, a mí no me gusta. Bueno, ya sabe usted que hay una inercia muy negativa, que empezaron con el Moscoso, el día Moscoso, el ministro Moscoso, don Javier Moscoso, y que hay una tradición en el sector público de que se les paga con tiempo de trabajo reducido, menos tiempo de trabajo, ¿no? Y aquí pues parece que... Hace unos años es verdad que los funcionarios eran una clase mal pagada, era una clase con muchos problemas, pero yo creo que poco a poco en los últimos años se ha ido solucionando. Habrá funcionarios todavía que están mal pagados,
Habrá funcionarios que se sientan mal pagados. Recuerde que siempre todo el que cobra se siente mal pagado y todo el que paga se siente que paga de más, por definición. Pero no es como hace 30 o 40 años. O sea, el funcionario tiene unos sueldos comparados con otros razonables, una responsabilidad razonable y unos tiempos de trabajo razonables. Ahora, insisto, bajarles ahí a 35 horas sería abrir una espoleta innecesaria, porque ya bastante se dividió la clase social en este país, a pesar de que eso nos hablan en los periódicos, en la época de la pandemia, entre trabajadores en casa cobrando y trabajadores en casa sin cobrar, que pasó con los funcionarios públicos, que yo me alegro mucho por ellos, y así está la capacidad adquisitiva de algunos, que les fue muy bien porque no tenían que gastar y sí cobraban igual, incluso aunque no se hubiesen llevado el ordenador, y los trabajadores de la clase privada, que tradicionalmente ganaban más y que seguro que si hacemos una encuesta ya no ganan más que un funcionario, ganan menos, producen, es verdad que no han hecho una posición ni están tan preparados como los funcionarios, pero sería abrir una brecha en estos momentos que podría ser una espoleta para temas diferentes, y yo creo que es que no ha lugar. Ahora mismo está la gente dentro de la incomodidad cómoda con los 40 horas, hablemos de sacar el país adelante, hablemos de echar todas las horas del mundo que hagan falta y hablemos de producir más para que el Estado pueda recaudar esos 496.000 millones de euros que parece que necesita, ya que con 434.000 el año pasado no ha sido suficiente y en eso aumenta el déficit público. Lo que esperemos es que no aumenten otros 60.000, porque si no, mire usted, le veo a usted y a mí haciendo esto un bañador para tener más público y poder pagar más impuestos. Don Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España. Un placer enorme tenerte en el programa, muchísimas gracias, especialmente por su claridad. Como siempre a ustedes, gracias. Nos vamos a publicidad. ¿Quieres tapar? ¿Que estés embarazada y que quieres abortar? Pues es tu película, tú con tu vida haz lo que quieras, pero ¿qué vamos a dejar el resto del planeta, que tengamos hijos, que nos ha tocado, en nuestro caso, un cromosoma de más, bendito cromosoma de más que nos ha tocado a nuestra familia, no poder sacarlo a la calle? Pero estamos locos. Son las 8:22 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Les voy a presentar a mis invitados hoy. Don Carlos Entrena, jurista y presidente del Club Liberal Español. Buenas tardes, Xavier. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me alegro mucho. Dentro de lo que cabe, vamos tirando. Don Luis Uñer, economista, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Todo muy bien? Vale. Empecemos, pues, pasando lista. Hoy era el día de la sesión de control al Gobierno. Tenemos 22 ministros y un presidente. El presidente está malito, tiene COVID. Bueno, muy bien. Pero ¿y los otros dos? ¿Habrán ido todos? Porque si no está el jefe, pues es el momento en el que decir, oye, aquí estamos los ministros por si hiciera falta, ¿no? ¿Qué va? Vamos a ver imágenes. ¿Cómo estaba hoy la bancada del Gobierno en la sesión de control? De los 22 ministros, solo han ido 9. ¿Qué pasa entonces? Me pregunto yo. ¿Que cuando no está el jefe hacemos trampas y dejamos la bancada azul así de vacía? Hacen novillos. Eso parece, novillos, sí, sí. Como si estuvieran cansados de tanto currelar. Bueno, y yo creo que no exponerse, ¿no? Que no está el jefe, que no les ha dicho qué tienen que hacer o decir. Ya. Y entonces no vamos a exponernos a decir algo que no debemos. Apreciarlo, ¿no? Que no han recibido el argumentario. Claro. El argumentario. Todo gira en la vida de un político en torno al argumentario. Se suele recibir a eso de las 7:30 de la mañana. O sea, hay un trabajador detrás de eso que se sabe las consignas y tal, y que pum, pum, pum. Alguien que lo supervisa y eso se cursa a todos y todos a seguir la línea, no sea que digas algo que no conviene. Como le pasó el otro día a Emiliano García Paje o como le pasó a Chimo Puig con su propuesta de rebajar los tramos menos favorecidos del IRPF. Tengo que decir, porque me lo han preguntado hoy, ¿esto cuándo empieza? Esto, en el mejor de los casos, va a empezar en enero. Esa deflactación, que cuando se ponen estupendos y no quieren que se entienda la cosa, a bajar impuestos se le llama deflactación y quedamos tan hechos.
Sigue estando el tema de los impuestos como elemento central de la vida política. El PSOE está sorprendido, vamos a ver cómo hace. Parece que mañana van a presentar un nuevo plan fiscal, lo anunció María Jesús Montero, en el que, para que no tengan más fugas como la de Ximo Puig, se va a entender una especie de rebaja como la que propone el Partido Popular o parecida para el conjunto de los españoles, tal vez 2 tramos, que reduzcan el impacto político que está teniendo la medida. En cambio, se va a presentar como que ahora viene lo bueno, el impuesto para los ricos. Porque claro, aquí nosotros somos, y luego acusamos de populismo, pero el populismo de verdad lo hacemos nosotros, porque ¿cuánto recauda el Estado de las grandes fortunas en España? Antes lo estábamos hablando. Por patrimonio, pues 1.000 millones, que es el chocolate del oro, como pueden deducir. Bueno, insisto, en el Congreso hoy sigue siendo el plato fuerte. ¿Qué pasa con la deflactación de algunas comunidades? Y estamos en vísperas de que, mañana se lo anunciaré muy probablemente, en ese aspecto el PSOE dé una vuelta, un giro de 360 grados, de estos que acostumbran a gustarle mucho a Sánchez, que es como, ya saben, como Groucho Marx. Si no le gustan mis ideas, tengo otras. Bueno, pues vamos a ensayar con otras. Sí. El rifirrafe parlamentario con la señora de la mariposa, Nadia Calviño, de protagonista. Nunca en tan poco tiempo, señoría, un gobierno creó tanta inseguridad jurídica y un clima tan adverso para la inversión. ¿Cuáles son sus propuestas? Me sorprende que hable usted de confianza y de populismo, porque esta misma semana estamos viendo las consecuencias de la política económica que propugna el Partido Popular en el Gobierno del Reino Unido. Sí, señoría, ¿cuáles son nuestras propuestas? No sé, pregúntele al señor Ximo Puig. Usted es una vicepresidenta económica ideológicamente radical y eso no se lleva ya a ningún sitio, señora ministra. Y lo segundo es la división interna de los permanentes cambios. Luego hablan ustedes de las crisis de los demás. Llevan 2 semanas alimentando que este grupo parlamentario está en crisis porque ha salido una persona. Mire, en los 4 años que hizo usted, el único portavoz de este grupo parlamentario he sido yo. Y en este tiempo he pasado ya por 3 portavoces del grupo parlamentario socialistas, 3 portavoces del Gobierno, 3 ministros de Exteriores, 3 ministros de Justicia, 3 de Universidades, 4 ministros de Cultura y 5 vicepresidentes del Gobierno, señoría. Hombre, señor Espinosa de los Monteros, soy progresista, soy patriota, pero ideológicamente radical. Si estoy diciendo lo mismo que dice la OCDE, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, todos estos organismos, cuando dicen que hay que tener responsabilidad fiscal, ¿son ideológicamente radicales? Bueno, pues le han abierto una ceja a Sánchez. Una se la ha abierto el PP y la otra Ximo Puig ayer. Sí, efectivamente, efectivamente. Hombre, el PP yo creo que está haciendo lo que debe hacer en las comunidades autónomas, que es el tramo del impuesto de renta a personas físicas en gravamen autonómico, pues el deflactarlo. Es decir, simplemente es hacer un cálculo inferior de los ingresos que cada uno declara, pues por la inflación, para deducir la inflación. De eso se trata. No es bajar los impuestos. No es bajar los impuestos porque estos señores lo dicen mal. Simplemente es ajustar los ingresos de cada uno con la inflación, teniendo en cuenta que eso ya se lo están gastando los españoles, nos lo estamos gastando pagando más alimentos, electricidad, etcétera. Porque no se atreven, no quieren rebajar los impuestos. Eso sí que no quieren. No quieren rebajar el IVA. En tantos productos alimenticios que tienen al 10% de IVA cuando debían de estar al 4% o al 0%. O al 0%. Al 0%. El trabajo que les cuesta el IVA en el gas y en la electricidad y en los carburantes, todo es que van al tran-tran. ¿Por qué? Pues porque como son incapaces o no quieren contener el gasto, que es donde se debería hacer la política fiscal, es una política presupuestaria de contención del gasto público, pues quieren más y más y más impuestos. Cualquier cosa que sea reducir su capacidad de recaudación les molesta, a pesar de que están teniendo, vía inflación, unos ingresos extraordinarios, eso sí que son extraordinarios, vía IVA. Dicen que 22.000 y pico millones. 22.000 a julio. A julio. Cada mes que pasa, ya sabe usted que se incrementa esto. Don Luis Uñar.
Bueno, efectivamente, el gasto público está desbocado, la deuda creciendo, entonces, bueno, pues fiscalmente este gobierno lo que pretende es extraer cuanto más pueda, ¿no?, de la riqueza de las personas para poder sufragar ese gasto, ¿no? Pero sí es verdad que ya se empieza a notar, ¿no? O sea, por un lado luego nos ha venido la inflación también, que al final es un fenómeno, por mucho que queramos echar la culpa a Putin, es un fenómeno fundamentalmente monetario, ¿no?, donde todo el dinero que se ha imprimido para gasto público y deuda, pues ahora empezamos a verlo como inflación. Entonces, bueno, pues ellos se niegan. ¿Qué pasa? Y yo creo que por eso Ximo Puig, aunque es sorprendente, yo creo que va a desencadenar, ¿no?, un giro, ¿no?, porque ya están viendo que hace demasiado daño, ¿no? Que electoral. Electoral. No es el ánimo, no es el ánimo de proteger a los más necesitados, sino el interés, absolutamente pícaro. Estoy a 8 meses de elecciones, que no me pille el toro. Ellos voy a alinear es lo que con fijan, los del PP, piense lo que piense Sánchez. Eso es lo que les ha estimulado a Ximo Puig, el hacer este ajuste. Pero no ha dicho nada del impuesto sobre el patrimonio. El patrimonio lo mantiene, me parece. Bueno, que será, sí, lo mantiene, pero ya me contarás tú lo que le da de renta el impuesto del patrimonio. Es sobre todo que no te hagan la foto sin castigar a los ricos, que eso es lo que más, para llevarse bien con la conllevanza con este gobierno, se fundamenta en eso. Y la ruptura de los presidentes autonómicos con el principio de, ya sabes, mirar por encima del hombro al PP y decir que lo suyo es dumping fiscal, la ha llegado a romper hasta el gran filosocialista de Cantabria, Revilla. Revilla ha dicho, oye, me tenéis que explicar esto despacito, que yo, a pesar de ser economista, lo suyo no es la velocidad en el pensar. Y dice, yo no me quiero quedar fuera de la marea, que no me vais a hacer perder vosotros unas elecciones. Miren qué clarito habla Revilla. Cantabria está exactamente en la media del pago de impuestos de España, en la media. No somos de los mejores, de los más baratos, ni de los más caros, en la media. Pero anuncio que vamos a valorar, incidir en algún tipo de impuesto, porque si por ahí va la marea, no nos vamos a quedar al margen de esa corriente que a mí me parece lamentable, de pugna antes de unas elecciones para ver quién regala más. Qué firmeza de criterio, ¿eh? Me parece lamentable, pero si hay que meterse en el agua fría, yo también me meto, no sea que si me quede fuera me tiren pedradas. Moreno Bonilla, el presidente de Andalucía, decía hoy algo interesante. Oiga, es que el PSOE es una olla de grillos, y es verdad. Esto es lo de siempre, ¿no? Los grandes bandazos que estamos viendo siempre en la política del Partido Socialista. Ni siquiera ellos se ponen de acuerdo, ellos son conscientes. Primero las critican y la critican duramente y nos piden incluso que no recibamos fondos europeos y ahora de buena primera vemos como después dan un nuevo bandazo y hacen lo contrario de lo que dicen. Bueno, este es un gobierno que no se entiende ni entre ellos mismos ni en tu mismo partido, donde hay, permítame, una jaula grillo ahora mismo el gobierno y el Partido Socialista. Yo espero que alguien ponga sensatez. Bueno, y ahora vean unas imágenes de las comunidades, que ya son muchas, donde se van a deflactar los tramos más débiles del IRPF. Ahí lo ven, pues todas las que han ido conociendo, una a una, pues pintan ya más de media España. Don Carlos Entrena. Pues eso es lo que debería completar el gobierno, proponiendo una reforma de la deflactación del gravamen de la cuota del impuesto de renta a personas físicas correspondiente al Estado, que viene a ser prácticamente otro tanto de la cuota tributaria o del tipo tributario que se aplica por el gravamen autonómico. Entonces, esa es, y ellos lo que quieren es armonizar, pues que rebajen esto. No, ya sabe usted que armonizar solo significa subir. No tiene versión bajar.
Y es muy curioso lo del impuesto sobre las grandes fortunas, porque como tienen el impuesto sobre el patrimonio en algunas comunidades autónomas a nivel cero, porque se aplica el tipo cero, pues entonces quieren compensarlo demagógicamente con el impuesto sobre las grandes fortunas, que no van a recaudar mucho, pero es que están siempre en la propaganda y en la antiteoría y en la antiortodoxia de los impuestos. Si esto no existe, si han desaparecido en Europa todos los impuestos, el impuesto sobre el patrimonio en todos los países, menos en Noruega y algún cantón en un cantón suizo. En un cantón suizo. Y ha desaparecido también el impuesto de grandes fortunas. En Francia tuvieron una experiencia que fue un fracaso. Lamentable. Se marchó de Francia hasta Gerard Depardieu, te acordará. Y llegó Macron y dijo, mira, para lo que recaudáis, mira lo que perdéis. No compensa, fuera, 2018. Y aquí, pues nada, volvemos a incurrir en lo mismo. Sí, no, ahora lo que ya estamos viendo, bueno, y que yo creo que será desencadenando el mismo proceso, ¿no?, de rebajas tributarias, porque aparte del fenómeno electoral, que es el principal, está, como en las grandes fortunas, el votar con los pies, ¿no? Es decir, que yo pongo un impuesto a las grandes fortunas, pues las grandes fortunas se desplazarán, ¿no?, fiscalmente a otro sitio. Que lo tienen fácil, ¿eh? No hace falta irse a un paraíso fiscal. Portugal, Italia... Eso, efectivamente. Pero luego que paguen los ricos, ¿no? Entonces los ricos en este país son los que tienen rentas mayores de 60.000 euros, ¿no? Pues a esos sí les tengo en algunas autonomías al 54% de marginal, ¿no? Y entonces esos, que es un 4% de los contribuyentes, contribuyen con un 30% a la recaudación del IRPF. O sea, que no es baladí. Y si bajamos por ahí, por eso ahora hablan de 30, 40, entre 30 y 60.000 euros de renta está el 17% de contribuyentes, es decir, aproximadamente... A 60.000 solo llega Chimo Puig. Sí, pero bueno, pero me refiero que estamos con un 20% de contribuyentes y ese tramo casi es el 40% de total, que el 70% lo paga un 20%, más o menos, de la colocación. Luis, entonces, abandona toda esperanza de racionalidad. Esto lo decide la convocatoria electoral de mayo. Y quién sabe si no va a haber también generales en mayo. Ya veremos, ya veremos. Mucho cambio veo yo. Por ejemplo, el Partido Socialista ha decidido abrir un melón en su relación con Podemos y ha decidido de urgencia, como el que no quiere la cosa, cambiar una propuesta pues, que han llevado o que van a llevar al Congreso para cambiar las normas que rigen un procedimiento de ocupación de una vivienda. ¿Qué van a hacer? Proteger al propietario, algo que no se les ha ocurrido durante toda la legislatura y que pondrá en dificultad, ya lo verán, porque aquí están los de Comuns de Ada Colau, están los de Podemos y estos están absolutamente a favor de los ocupas, ¿no? Pues el PSOE ha decidido, chico, que ya esto ya no compensa, vamos a cambiar de opinión. Vean. La ocupación en España no deja de crecer, el número de demandas presentadas en nuestro país es cada vez mayor y los propietarios no disponen de una ley eficiente que ponga remedio a esta situación. Ahora mismo el plazo medio en España para conseguir desalojar a unos ocupas es de 1,5 años. Sin embargo, los socialistas cambian de parecer y abogan por poner fin a esta situación. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha propuesto en el Congreso que los jueces puedan expulsar a los ocupas en un plazo máximo de 48 horas, desde que el propietario presenta la denuncia o desde que se recibe el atestado policial. Y en caso de que los ocupas sean menores, personas en riesgo de exclusión social o vulnerables, el juez lo comunicará de inmediato a los servicios sociales y a la Fiscalía para tomar las medidas de protección oportunas. Pero echemos un momento la vista atrás. En febrero de 2021, PSOE y Unidas Podemos rechazaron una proposición similar de ley contra la ocupación presentada por el Partido Popular, que incluía facilitar a la policía el desalojo de ocupas, idas y venidas a las que ya nos tienen más que acostumbrados el gobierno de coalición. Por ello, Patxi López no ha dudado en defender al gobierno y dejar claro que esta modificación legislativa no tiene nada que ver con los desahucios y que solo afecta a la ocupación ilegal de inmuebles, algo que no ha sentado nada bien
a los de Unidas Podemos, que han acusado al PSOE de plegarse a la agenda de la derecha y ha exigido a su socio de gobierno que recapacite. La cruda realidad es que el PSOE, que hasta ahora había rechazado cualquier tipo de iniciativa similar, ha afirmado que están defendiendo el derecho de la gente a tener su vivienda. Pues que acaso se acercan las próximas elecciones generales y esta es una de las vías para conseguir votos. O sea que defender que una persona a la que le asaltan la vivienda, en la que entran ilegalmente unos ocupas, eso es ser facha y ser de derechas. Es lamentable, desde luego, que en España se haya llegado a este nivel en relación al tema de la ocupación. Porque la ocupación es una violación del derecho de propiedad y del uso y del derecho que tiene a usarla y disfrutarla su propietario, sea rico, pobre o mediano, da lo mismo. Pero es que forma parte de la seguridad jurídica necesaria en cualquier país occidental. O sea, la seguridad jurídica en relación a la propiedad es vital. Pero es que se han acostumbrado a humillar a los propietarios, a muchos propietarios que le han ocupado su casa y los han tenido ahí 1 año y medio, 2 años, personas que a lo mejor les han sorprendido porque han salido un fin de semana y le han ocupado la casa. Que luego se han enfrentado con destrozos enormes. Es que esto es un atentado contra la propiedad privada, absolutamente comunista, porque cualquiera que lea el manifiesto comunista sabe que el objetivo primero del Partido Comunista y de la dictadura del proletariado es acabar con la propiedad privada. Bueno, pues esto es un mecanismo que además de indignante es una verdadera vergüenza a nivel europeo. Yo creo, tú eres jurista y yo no lo soy en absoluto. Yo creo que nuestra Constitución no defendió la propiedad adecuadamente, pero es un pensar. Bueno, sí, el artículo 33 sí reconoce la propiedad privada y sin más limitaciones que las establecidas en la ley, claro. Pero eso siempre también lo decía el Código Civil. Pero hay otras constituciones que son más proactivas en la defensa del derecho a la propiedad privada que la nuestra. Bueno, eso ya es un tema de enjuiciamiento civil, y lo están pasando, me parece que es la ley de enjuiciamiento criminal la que van a modificar para llevarlo por vía penal para que sea inmediato. Yo creo que en principio estamos recogiendo un problema que no viene generado estrictamente hace 2 años, 3, sino que ya viene de largo, de otros gobiernos que aligeraron la legislación para hacerla laxa, ¿no? En este sentido. Ahora bien, en este momento, como antes, ¿no? Donde vamos a tener elecciones el año que viene, pues antes la ocupación era pues la ocupación de los pisos o de las viviendas o de los inmuebles de los fondos buitre, ¿no? Y de los bancos. Pero ahora no, ahora ya cada vez más hay casos y además donde se ve que los afectados son individuos, o sea, son personas normales, o sea, de rentas bajas, medianas o lo que sea. Con lo cual el problema ya está acercándose a la base electoral del Partido Socialista y entonces pues ahora mismo pues tiene que dar un golpe de timón otra vez, ¿no? Entonces, bueno, es el mismo problema, pero vuelvo a decir, ¿no? Que la legislación es laxa no desde hace 2 años, desde hace ya más de 2 años. Es verdad. Bueno, vamos a pasearnos para que ustedes recuerden su cara, ha estado aquí muchas veces, es el doctor Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud en Madrid, que va a dejar sus funciones en breve y se va a incorporar al equipo de plena confianza de Feijóo Génova. Así es que este hombre, este médico, que fue el gran impulsor y el gran motor del hospital de IFEMA, pues ha sido, me parece pues, bastante lógico, dado el éxito de la gestión hospitalaria, que es su responsabilidad en Madrid, que le llame Feijóo para ver si tiene pues, algunas figuras alrededor suyo que le den esa pátina de gobierno en la sombra que necesita. Sí, y además es bueno contar con especialistas y personas con experiencia y capacidad. Es decir, podemos elegir entre el comité de expertos de ILLA, ¿no? Que no existía, donde no sé, o lo que ocurrió aquí en la Comunidad de Madrid con Zapatero y bueno, pues el equipo de sanidad, ¿no? Sí. Donde atacaron el problema de manera técnica, fundamentalmente, ¿no? Efectivamente, yo creo que es un buen fichaje para el Partido Popular tener a este señor que tiene mucho prestigio,
tiene mucho prestigio, ganado por su trabajo, por su esfuerzo y por su buen hacer, porque es un hombre que tiene una buena visión en relación también a la organización de los medios sanitarios, ¿no? Aquí en Madrid lo ha hecho muy bien y yo creo que es un acierto el potenciar los equipos del Partido Popular. Sin duda, vamos al galope porque les tengo que contar pues que ha habido un encuentro. Ahora estamos en la pelea sobre si el encuentro fue secreto o no. El encuentro fue en un hotel y tuvo como protagonistas a Santiago Abascal y a Alberto Núñez Feijóo. Bueno, ¿por qué vamos a ver lo que piensa Rejón de este encuentro? ¿Qué más da? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Pues ¿qué más da? Vamos a analizar que dentro de ese encuentro, que ahora Feijóo dice que no fue secreto, porque si no, no nos habríamos enterado. Anda que no hay cosas, Feijóo, que son secretas en este país y han sido pregonadas a los cuatro vientos. Bueno, pero da igual, no vamos a insistir en esto. Sí hay que insistir en que Feijóo también se ha visto, igual de secretamente, con Yolanda Díaz, la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Bueno, ¿y qué piensa hacerlo con el presidente del Partido Nacionalista Vasco? Perfecto. Y ahora ya, desgranando un poco lo que van a ser las próximas elecciones en Madrid, que va a haber elecciones en Madrid, ya lo saben ustedes, han designado en el Partido Socialista un candidato que se llama Juan Lobato. Lo que no se podían imaginar es que el Lobato lo primero que ha hecho ha sido prescindir de las viejas siglas del PSOE, el puño, la rosa, todo esto fuera, lo ha arrinconado y ha puesto en marcha un garabato, como si fuera, pues no sé, un artista del rock. Un corazón. Y las redes sociales se burlan de él enormemente, hablando del garabato de Lobato. Vean. El PSOE se prepara para las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. 8 meses por delante para intentar recuperar escaños perdidos. Y sin ninguna duda, Madrid es un foco importante. Le puedo avanzar que la ciudad de Madrid para nosotros es estratégica y que vamos a ir con toda la ambición. En la comunidad desde esta semana ya es oficial. Juan Lobato se presentará como candidato a presidente autonómico. Le anuncio que desde esta semana el Partido Socialista tiene candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y aunque no le guste, se llama Juan Lobato y soy yo. El exalcalde de Soto del Real ya ha presentado los 5.200 avales que garantizan su candidatura sin primarias. Menos de 24 horas después ya ha sacado un logo llamativo, sin las siglas y sin ningún distintivo del partido. Una clara intención de hacer su propio proyecto. Desde el minuto 1 le dije a Sánchez que me dejase tener mi propio proyecto. Pero, ¿tiene Lobato imagen propia como para prescindir de las siglas históricas? Una vez resuelta la situación de Madrid, toca centrarse en los ayuntamientos. Manuela Carmena arrebató muchos votos a los socialistas en la capital. Y ahora quieren recuperarlos. Ni Sánchez ni Lobato tienen claro quién puede ocupar ese puesto. Quieren un nombre potente, reconocible, con ambición y querido. Pero por ahora parece centrarse más en negativas que en candidatos. Desde Ferraz no quieren a otro paracaidista recordando las experiencias negativas de Pepo Hernández o Miguel Sebastián. También parece claro que finalmente, a pesar de las primeras sospechas, ningún ministro será candidato. Por ahora se especula con Luis García Montero. Pedro Sánchez iba a acompañar ayer al poeta en un homenaje a su viuda Almudena Grandes. Finalmente ha sido pospuesto hasta nuevo aviso por el COVID del presidente. Desde Ferraz dicen que se anunciará en breve, pero como pronto hasta diciembre no se sabrá quién intentará plantar cara a Almeida en 2023. Bueno, así está la cosa. Luis. Bueno, yo lo veo de manera un poquito diferente. Lobato es el candidato a la Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid es uniprovincial, lo cual significa que en unas elecciones es muy similar a un ayuntamiento, ¿no? Por así decirlo, es decir, se vota directamente al candidato que opta a la presidencia de la comunidad. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que el candidato pues no se le conoce, o sea, no se conoce sus características, no se sabe ni sus buenas obras ni las malas. Entonces, necesita, por un lado, una marca donde encaje, pero luego necesita un cierto reconocimiento personal por eso, porque son elecciones como si fuera un ayuntamiento, prácticamente. Entonces, y en cambio, el resto de candidatos pues encajan en su marca, pues Rocío Monasterio, Isabel Ayuso, hasta Mónica hasta Mónica García, ¿no? Son personas que tienen sus características que encajan dentro de la formación que lideran. Y
Y a Juan Lobato pues no le conocen todavía nadie ni nada. Le conocen por el garabato. Entonces, claro, tiene que sacar un garabato, ¿no? Primero, para buscar un poquito de reconocimiento, pero que yo creo que luego ya aparecerán las siglas. A mí lo que me llama la atención es algo que has apuntado, Xavier, que es el que no está acompañado de las siglas del Partido Socialista, ni con la foto de Sánchez, ni nada. Está un corazón, equipo, he leído, equipo Lobato progresistas. O sea, oculta Sánchez, oculta el Partido Socialista y quiere potenciarse él mismo. ¿Por qué? Pues porque parece ser que se avergüenza de las siglas que le amparan. Parece ser, porque si no, saldría diciendo yo soy el candidato del Partido Socialista desde el primer cartel que ponga. Sin embargo, no. ¿Por qué? Pues porque está absolutamente desacreditado el Partido Socialista en Madrid, que no se le quiere, y entonces este hombre pues a lo mejor intenta captar a despistados. Sí, sí. Cuanto más se aleje de Sánchez, mejor, porque en Madrid la gente recuerda la bronca, la pelea que todavía perdura con Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia. Sí. Y creo que las elecciones demuestran que tomaron nota los ciudadanos, ¿no? Hombre, todos hemos tomado nota porque la defensa de la libertad que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid fue muy importante para todos nosotros. Y mandó al PSOE a ser cuarta fuerza. Bueno, ahí lo dejo. Hoy hay unas encuestas que me gustaría que comentáramos en los últimos minutos del programa. Las publicaba El Confidencial. Lo sustantivo de estas encuestas es que, contrariamente a lo que opina José Félix Tezanos, el artista, el mago del CIS, perdón, iba a decir del CSIC, qué lapsus. Sí, la inteligencia no precisamente positiva, sino más bien negativa. El CIS. El CIS dice cosas distintas, pero estas encuestas del Mundo Libre, no controlado por Pedro Sánchez, ¿qué dicen? Dicen que Sánchez no renueva, que el Partido Popular tendría 128 escaños, que el PSOE bajaría a 96, que Vox aguanta con 56, esto también para Tezanos es una novedad, que Podemos se queda con 24 y que Ciudadanos no tendría nada. Esto es según esta encuesta, insisto, del Confidencial. Las encuestas tienen un valor indiciario, nada más que eso, pero es la primera que sale después de la última oleada del CIS, por lo tanto, podría caber que hubieran sucedido cosas que ninguno ha visto que justificaran alguna de las cosas dichas por Tezanos. Pues bien, esta que es la primera demuestra, o ya verán más en el futuro, pero vienen a demostrar que no, que el que estaba en un completo error era José Félix Tezanos. Claro, y como ya la primera vez sorprende, la segunda vez engaña y la tercera pues hace dudar, ¿no? Aburre. La cuarta ya aburre, y ya las que llevamos pues ya nadie le presta atención. Es decir, que ya nos fijamos en la batería de encuestas que se van sucediendo fuera del control político, ¿no? Y entonces sí observamos prácticamente un patrón similar, ¿no? Donde la primera fuerza, como primera fuerza al PP, como segunda al PSOE y como tercera se a va Vox. ampliando la diferencia, la horquilla entre unos y otros. Y digamos las fuerzas de centro-derecha juntando más de 176 diputados. Exactamente, ¿no? Podrían gobernar con facilidad. Sí, ¿no? Y yo creo que eso es lo que seguiremos viendo. Bueno, pero Feijóo parece ser que no está haciendo manifestaciones de interés para constituir un gobierno de coalición con Vox. A mí es algo que me extraña. A mí me extraña. Pues simplemente decir, veremos lo que ocurre y si tenemos nosotros una mayoría absoluta con Vox, pues constituiremos un gobierno de coalición. No sé cuál es su estrategia, porque el Partido Popular no va a sacar más votos por despreciar a Vox, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Y Vox puede hacer un gran trabajo para la derecha, el centro-derecha español, por ejemplo, en Cataluña. Porque yo no sé si el Partido Popular quiere trabajar Cataluña. Pero bueno, sí lo a la vista de lo que dijo, lo último dicho por Feijóo en Tarragona, que estaba por la cordialidad lingüística, no creo yo, que conozco algo, mi tierra, que los que han votado ahí al PP están muy de acuerdo con la doctrina de Feijóo, que por cierto parece desconocer completamente. ¿Es que era poco cordial Josep Piqué con el catalán? ¿Es que era poco cordial Dolors Montserrat con el catalán? Pues el resultado es que sacasteis un escaño. Por cierto,
lo sacó y tiene mucho mérito Cayetana Álvarez de Toledo. No lo sacaron ninguno de los que tienen esa cordialidad lingüística, ¿verdad? El que vota PP en mi tierra está muy bregado y ha tenido que luchar mucho, Ya, pero bueno, para insultarle así. Claro, pero yo creo que la estrategia en este caso es ensanchar la base, entonces buscar en aquellos nichos de votantes que no... Como dicen los mexicanos, que le vaya bonito. Eso es lo que Entre van a cordialidad, pensar muchos votantes. entre cordialidad y derecho, el derecho. Sí, el derecho siempre. No tenemos tiempo para más, os agradezco mucho vuestra presencia aquí, vuestras opiniones, a ustedes también, y les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Bueno, ahora mismo la actualidad está pendiente de Cataluña. Hay una tensión brutal como nunca antes entre Esquerra y Junts, los dos partidos que componen el gobierno de la Generalitat. Han tenido reuniones bipartitas de líderes, de ejecutivas, y dentro de unos minutos, muy pocos, va a comparecer el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que es de Esquerra, para ver en qué queda, si hay fumata blanca, si rompen el gobierno, si le hacen someterse a una moción o una cuestión de confianza como quiere la CUP y como quiere Junts, y lo han pedido en el Parlamento catalán, o si al final hay un apaño, un encuentro entre ambas formaciones independentistas que están más diferentes o más distanciados que nunca hasta este momento. Lo veremos en unos minutos, así es que aquí mismo en este programa van a ver la solución final, espero, a la crisis de hoy. Ya veremos si continúa. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, nosotros tenemos que seguir muy pendientes del tema de los impuestos porque continúa engordando la lista de comunidades que se apuntan a esa bajada de los tributos. Ninguna autonomía quiere quedarse atrás en esta carrera fiscal iniciada por el PP. Ya son 8, atención, las regiones que han aprobado o que están estudiando cambiar su fiscalidad. Además de Chimo Puig en la Comunidad Valenciana, otros varones socialistas, como es el caso de Lambán o el caso de García Page, podrían subirse al carro en los próximos días. Tampoco lo descarta, por cierto, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. El líder del Partido Regionalista Cántabro asegura que si por ahí va la marea, ellos no quieren quedarse fuera. Cantabria está exactamente en la media del pago de impuestos de España, en la media. No somos de los mejores, de los más baratos ni de los más caros, en la media. Pero anuncio que vamos a valorar, incidir en algún tipo de impuesto, porque si por ahí va la marea, no nos vamos a quedar al margen de esa corriente que a mí me parece lamentable, de pugna antes de unas elecciones para ver quién regala más. Canarias era otra de las comunidades que se mostraba abierta a introducir cambios en la fiscalidad. Hoy su presidente, Ángel Víctor Torres, ha descartado finalmente deflactar el IRPF y en su lugar ha dicho que va a optar por dar ayudas a los sectores más vulnerables. Nosotros no compartimos en ningún caso que se bajen los impuestos a las rentas altas, porque eso es ahondar en el desequilibrio que ya tenemos en nuestro país. Por lo tanto, haremos, como siempre, una propuesta fiscal a los sectores más afectados, a los sectores vulnerables. Hemos bajado el IGIC, por ejemplo, en productos básicos. Cuando hablamos de deducciones, estamos hablando de deducciones a rentas bajas, a rentas necesitadas. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, hoy valoraba lo que está pasando en el PSOE en los últimos días a propósito de la deflactación del IRPF. Según él, hay un bandazo en la política socialista y la situación que vive el partido de Pedro Sánchez le recuerda a una jaula de grillos. Esto es lo de siempre, ¿no? Los grandes bandazos que estamos viendo siempre en la política del Partido Socialista. Ni siquiera ellos se ponen de acuerdo, ellos son conscientes. Primero las critican y las critican duramente y nos piden incluso que no recibamos fondos europeos y ahora de buena primera vemos como después dan un nuevo bandazo y hacen lo contrario de lo que dicen. Bueno, este es un gobierno que no se entiende ni entre ellos mismos ni en tu mismo partido, donde hay, permítame, una jaula grillo ahora mismo el gobierno y el Partido Socialista. Yo espero que alguien ponga sensatez.
Bueno, y ojo porque el propio Gobierno parece que se pliega a la presión fiscal que está ejerciendo el PP. El Ministerio de Hacienda estudia ya rebajas selectivas en determinados impuestos para las rentas más bajas. Una vía sería a través del IRPF, no tanto mediante la deflactación, sino más bien con bajadas selectivas que se aprobará a la par que un incremento a las rentas más altas. Está previsto que la ministra María Jesús Montero apruebe mañana un nuevo paquete de medidas fiscales que incluirá también ese impuesto a los ricos. Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, hoy se agarraba a un clavo ardiente. En la sesión de control del Congreso de los Diputados resulta que ha tenido que comparar el plan fiscal del partido de Feijóo con lo que se está produciendo en el Reino Unido, donde han tenido que salir a intervenir para que la libra no colapse. Y la verdad es que ha resistido como ha podido los embates tremendos de PP y de Vox. Nunca en tan poco tiempo, señoría, un gobierno creó tanta inseguridad jurídica y un clima tan adverso para la inversión. ¿Cuáles son sus propuestas? Me sorprende que hable usted de confianza y de populismo, porque esta misma semana estamos viendo las consecuencias de la política económica que propugna el Partido Popular en el Gobierno del Reino Unido. Sí, señoría, ¿cuáles son nuestras propuestas? No sé, pregúntele al señor Chimo Puig. Usted es una vicepresidenta económica ideológicamente radical y eso no se lleva ya a ningún sitio, señora ministra. Y lo segundo es la división interna de los permanentes cambios. Luego hablan ustedes de las crisis de los demás. Llevan 2 semanas alimentando que este grupo parlamentario está en crisis porque ha salido una persona. Mire, en los 4 años que dice usted, el único portavoz de este grupo parlamentario he sido yo. En este tiempo he pasado ya por 3 portavoces del Grupo Parlamentario Socialistas, 3 portavoces del Gobierno, 3 ministros de Exteriores, 3 ministros de Justicia, 3 de Universidades, 4 ministros de Cultura y 5 vicepresidentes del Gobierno, señoría. Hombre, señor Espinosa de los Monteros, soy progresista, soy patriota, pero ideológicamente radical. Sí, estoy diciendo lo mismo que dice la OCDE, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional. Todos estos organismos, cuando dicen que hay que tener responsabilidad fiscal, ¿son ideológicamente radicales? En plena batalla fiscal con el Partido Popular y después del anuncio del gobierno socialista de Chimo Puig, Hacienda reacciona con una cosa bastante sugerente. Va a plantear un plan fiscal nuevo con una bajada, dice, selectiva de los paquetes fiscales a los más débiles y a la vez estudia aumentar el IRPF a las rentas no tan débiles y sobre todo habrá un impuesto para los ricos. Esto es trascendente. El giro a lo Sánchez recuerda a aquel Groucho Marx que decía, oiga, si no le gustan mis ideas, no se preocupen porque tengo otras. Esto de verdad va de no perder el poder político. El Gobierno ultima ahora esa rebaja de impuestos a las rentas más bajas. A ver cómo lo hacemos. Pues vendiendo que las hacemos en paralelo a un aumento fiscal para todos los demás. Y además hay que hacerlo deprisa porque el PP nos ha abierto la ceja y estamos haciendo el ridículo, como dice el clásico, como cagancho en Almagro. En eso es en lo que ha quedado el gobierno de la gente de Pedro Sánchez. La puntilla se la dan a Sánchez los varones autonómicos del PSOE. Unos anteriormente les llamaban los pitufos obedientes y ahora resulta que se han convertido en una especie de titanes feroces que están a 8 meses de las elecciones y que no le van a dejar a Pedro Sánchez que eso les cueste a ellos un voto. En eso andan tanto Chimo Puig como Emiliano García Paje, incluso algunos afines satelizados por el PSOE como Revilla, ya lo han visto, ese particular presidente de Cantabria que decía que él no se va a quedar atrás, que viene la marea. Como ven, ni en el PSOE ni en los satélites lo que manda es querer ayudar a los ciudadanos que sufren más la inflación y la situación crítica que nos causa, sino no perder comba en los próximos comicios. Mañana conoceremos la nueva carta fiscal, la presentará María Jesús Montero y tratará de alejarse al máximo de ese concepto que se relaciona con el PP de deflactar. Nos venderá que ahora se trata de un argumento nuevo al que no va a llamar nunca deflactar.
Y el inicio del curso político no ha cambiado mucho las cosas en el tablero electoral. Según una encuesta del Confidencial, Pedro Sánchez no remonta ni un punto y gana apenas 3 escaños respecto a los últimos sondeos de agosto. Parece que su estrategia, esa estrategia de acercamiento a la clase trabajadora, no acaba de funcionar. El Partido Popular, por contra, ganaría los comicios con 128 representantes y con el 31,1% de los sufragios, pero eso sí necesitaría a los de Vox para gobernar. PSOE y Podemos, por su parte, solo sumarían 120 escaños, 35 menos que los últimos comicios, y no podrían revalidar su mandato ni siquiera incorporando a los de Junts per Cat, la CUP y BNG como nuevos socios. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal mantuvieron una reunión en un hotel de Madrid. A Feijóo no le gusta que se diga que la reunión era secreta. Bueno, pues vamos a llamarle reunión privada. ¿Qué más da? La mantuvieron. También se ha sabido hoy que Feijóo ha mantenido la misma reunión o parecida, con diferentes argumentos, lógicamente, con la vicepresidenta Yolanda Díaz y que tiene previsto, por cierto, que fue Yolanda Díaz la que pidió esa reunión, y tiene previsto Feijóo entrevistarse con el presidente del Partido Nacionalista Vasco en breve. Me parecen normales, lo que no entiendo es el secreto. Digo, el Partido Popular gobierna gracias a Vox en la Comunidad de Madrid, gobierna con Vox en Castilla y León, gobierna en otras comunidades autónomas y aspira a gobernar España de la mano de la ultraderecha. Y eso es público y notorio. Así que lo que no digo, me parece normal que se reúnan, lo que no entiendo es que lo hagan en secreto como si tuvieran algo que ocultar. Y hoy Vox ha acusado en el Congreso a Irene Montero de incitar a la corrupción de menores con sus palabras sobre la libertad en las relaciones sexuales de los niños. La ministra de Igualdad ha hablado de violencia política y ha pedido a la Cámara que frene al partido de Santiago Abascal. Desde Vox hemos pedido su reprobación, su cese y nos hemos querellado contra usted por incitar a un delito de corrupción de menores. Los niños carecen de madurez suficiente para tomar determinadas decisiones. Por eso son niños. Quiero preguntarle a la Cámara, ¿hasta cuándo vamos a tolerar estas campañas de violencia política contra cualquiera de nosotras? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que usen esta Cámara como altavoz de su machismo? Les pido que les paremos los pies. Las feministas y las demócratas les tenemos que parar los pies. Nueva aparición pública de Felipe González y la polvareda que ha traído, porque resulta que el expresidente del Gobierno ha criticado al Gobierno progresista de Pedro Sánchez, de Ione Belarra, de Irene Montero, esta que veían antes tan excitada. Les critica porque dice, oiga, es que aquí en España hay muchísimos que se preocupan por los derechos de las mujeres. Bueno, salvo que sean iraníes. La sutil ironía ha hecho que cambien algunas cosas a propósito de la posición del Gobierno para con las mujeres iraníes. ¿Quién es capaz de diferenciar hoy una buena política de una buena política sin buena defensa y buena seguridad? Si alguien ha inventado cómo hacerlo, yo conozco algunos que sí, que parecen que lo han inventado, incluso algunos que defienden a tope los derechos de las mujeres, salvo que sean iraníes. Entonces, es una cosa diferente, que no hay que meterse en esos negocios, ni siquiera para decir eso no estamos de acuerdo, no está bien. España se suma al dolor de las mujeres iraníes. Decenas de personas se han congregado hoy frente a la Embajada de Irán en Madrid para reclamar el fin de la represión femenina en el país. Los convocantes, asociaciones ligadas al mundo de la cultura, pretendían entregar una carta al embajador iraní en España expresando su dolor por la muerte de la joven Mahsa Amini. Para expresar nuestro rechazo a que llevar el velo sea considerado un hecho cultural. No lo será hasta que no llevarlo no tenga consecuencias de ningún tipo. Pero todo el mundo sabía qué pasa en Irán y todos saben que mujeres están muertas en Irán. No solo se ha asesinado a Mahsa Amini por no llevar el velo bien puesto, sino que también se está cometiendo una vulneración de derechos humanos en contra de las mujeres, y no solo eso, sino que la libertad de expresión está completamente fragmentada dentro del país. Y en economía, el Gobierno ofrecerá a los funcionarios una subida de su salario cercano al 3,5%. La noticia, que ha sido hoy filtrada por El País, ha sido cuestionada por Alberto Núñez Feijóo, que pide transparencia al Ejecutivo sobre el estado de las cuentas públicas. Es imprescindible, entiendo yo, que el Gobierno sea más transparente y nos dé explicaciones sobre cuál es la situación de las cuentas públicas españolas, por qué propone un 3,5% de incremento y no otro porcentaje, si lo tiene consensuado con las organizaciones sindicales y también si lo tiene consensuado dentro del propio Gobierno.
Bueno, ya saben que el PSOE en Madrid decidió que Juan Lobato era el designado para enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas de mayo. Bueno, lo que no se imaginaba nadie es que este hombre en su primera intervención pública iba a prescindir absolutamente de todos los símbolos que significan en política el Partido Socialista Obrero Español. En su lugar, pues lo que se le ha ocurrido a Juan Lobato es utilizar un garabato. Y las redes sociales se burlan de él porque dicen que es el garabato de Lobato. El PSOE se prepara para las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. 8 meses por delante para intentar recuperar escaños perdidos. Y sin ninguna duda, Madrid es un foco importante. Le puedo avanzar que la ciudad de Madrid para nosotros es estratégica y que vamos a ir con toda la ambición. En la comunidad desde esta semana ya es oficial. Juan Lobato se presentará como candidato a presidente autonómico. Le anuncio que desde esta semana el Partido Socialista tiene candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y aunque no le guste, se llama Juan Lobato y soy yo. El exalcalde de Soto del Real ya ha presentado los 5.200 avales que garantizan su candidatura sin primarias. Menos de 24 horas después ya ha sacado un logo llamativo, sin las siglas y sin ningún distintivo del partido. Una clara intención de hacer su propio proyecto. Desde el minuto 1 le dije a Sánchez que me dejase tener mi propio proyecto. Pero, ¿tiene Lobato imagen propia como para prescindir de las siglas históricas? Una vez resuelta la situación de Madrid, toca centrarse en los ayuntamientos. Manuela Carmena arrebató muchos votos a los socialistas en la capital. Y ahora quieren recuperarlos. Ni Sánchez ni Lobato tienen claro quién puede ocupar ese puesto. Quieren un nombre potente, reconocible, con ambición y querido. Pero por ahora parece centrarse más en negativas que en candidatos. Desde Ferraz no quieren a otro paracaidista recordando las experiencias negativas de Pepo Hernández o Miguel Sebastián. También parece claro que finalmente, a pesar de las primeras sospechas, ningún ministro será candidato. Por ahora se especula con Luis García Montero. Pedro Sánchez iba a acompañar ayer al poeta en un homenaje a su viuda Almudena Grandes. Finalmente ha sido pospuesto hasta nuevo aviso por el COVID del presidente. Desde Ferraz dicen que se anunciará en breve, pero como pronto hasta diciembre no se sabrá quién intentará plantar cara a Almeida en 2023. Y el responsable del COVID de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, abandona su puesto en el Gobierno regional para dar el salto a Génova. El médico ha sido designado responsable de salud pública y asistencia sanitaria en el equipo de Núñez Feijóo después de llegar a un acuerdo con la Puerta del Sol. Zapatero fue responsable en Madrid del hospital instalado en IFEMA durante la pandemia y durante meses coordinó la estrategia COVID de la región. La sensación es que estamos ya casi en pre-campaña, seguro, en campaña dentro de unos meses, pero hay cosas que huelen a eso. Por ejemplo, ¿se imaginan que el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, que gobierna o que cogobierna con Podemos, mande al Congreso una iniciativa para favorecer a las personas que en este país sufren de ocupación de sus viviendas? Pues eso está sucediendo y desde luego no le ha sentado en absoluto bien a los de Podemos o a los de Comuns y a buena parte de los socios, de los aliados del gobierno tradicionales. No deja de crecer, el número de demandas presentadas en nuestro país es cada vez mayor y los propietarios no disponen de una ley eficiente que ponga remedio a esta situación. Ahora mismo el plazo medio en España para conseguir desalojar a unos ocupas es de 1 año y medio. Sin embargo, los socialistas cambian de parecer y abogan por poner fin a esta situación. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha propuesto en el Congreso que los jueces puedan expulsar a los ocupas en un plazo máximo de 48 horas, desde que el propietario presenta la denuncia o desde que se recibe el atestado policial. Y en caso de que los ocupas sean menores, personas en riesgo de exclusión social o vulnerables, el juez lo comunicará de inmediato a los servicios sociales y a la Fiscalía para tomar las medidas de protección oportunas. Pero echemos un momento la vista atrás. En febrero de 2021, PSOE y Unidas Podemos rechazaron una proposición similar de ley contra la ocupación presentada por el Partido Popular, que incluía facilitar a la policía el desalojo de ocupas, idas y venidas a las que ya nos tiene más que acostumbrados el gobierno de coalición. Por ello, Patxi López no ha dudado en defender al gobierno y dejar claro que esta modificación legislativa no tiene nada que ver con los desahucios y que solo afecta a la ocupación ilegal de inmuebles, algo que no ha sentado nada bien a los de Unidas Podemos, que han acusado al
al PSOE de plegarse a la agenda de la derecha y ha exigido a su socio de gobierno que recapacite. La cruda realidad es que el PSOE, que hasta ahora había rechazado cualquier tipo de iniciativa similar, ha afirmado que están defendiendo el derecho de la gente a tener su vivienda. Pues que acaso se acercan las próximas elecciones generales y esta es una de las vías para conseguir votos. Alemania asegura que el gasoducto Nord Stream quedará inutilizado para siempre tras las 3 fugas ocurridas en los últimos días. La relación de Rusia con esta avería es cada vez más evidente. La CIA habría advertido a Alemania que se estaba preparando un ataque contra los gasoductos. La Unión Europea ha apuntado este miércoles a que los daños registrados en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 se deben a actos deliberados y ha avisado de que responderá de forma unida y sólida si se demuestra que la fuga fue provocada. En una declaración de los 27, los Estados miembros han mostrado su preocupación por el incidente registrado en los gasoductos que llevan gas ruso a Europa a través del Báltico, que ha acabado con fugas de gas en aguas internacionales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha adelantado que la Unión Europea responderá de la forma más fuerte posible en el caso de que se demuestre que las fugas del gasoducto Nord Stream hayan sido actos de sabotaje. Así lo ha señalado la jefa del Ejecutivo Comunitario en su cuenta de Twitter, donde ha explicado que se ha puesto en contacto con la oficina del primer ministro de Dinamarca para que se investiguen los incidentes. Durante la tarde del lunes, las autoridades danesas detectaron una fuga de gas en uno de los tramos del gasoducto Nord Stream 2. Horas después, el gasoducto submarino Nord Stream 1 detectó una caída de la presión del gas procedente de Rusia, enviado hacia Alemania y que afecta a las 2 líneas del conducto. La empresa operadora del Nord Stream ha indicado durante la jornada del martes que los daños sufridos por 3 de los conductos a última hora del lunes no tienen precedentes. La primera ministra de Dinamarca ha afirmado que es difícil imaginar que las fugas de gas registradas en las últimas horas sean accidentales, después de que el Kremlin haya pedido no descartar ninguna posibilidad. Varios líderes europeos han apuntado a la opción de que haya sido saboteada. Incluso sismólogos de Suecia han informado de que el lunes se registraron explosiones en la zona, donde ya el martes se confirmaron fugas. Bueno, y sobre el terreno en Ucrania, Rusia ha bombardeado de nuevo la ciudad de Kharkov. El ataque con misiles habría golpeado la zona ferroviaria y dejado sin luz a más de 18.000 hogares. Ucrania, por su parte, continúa ganando posiciones en el norte y también en el sur del país. En la región de Kharkov, las tropas han liberado la ciudad de Kupiansk y avanzan hacia el este. Rusia habría reforzado sus defensas después de que Kiev haya recuperado varias localidades cerca de esta ciudad de Liam. En el frente sur, Ucrania mantiene también esa ofensiva en Gerson, atacando las líneas terrestres de comunicación rusas. Bueno, y hay que contar la reacción hoy del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que critica los referendos que se han celebrado para promover la anexión de cuatro territorios ucranianos a Rusia. Según Borrell, las votaciones han sido ilegales y los resultados han sido falsificados. También dice el jefe de la diplomacia europea que esto es otra violación de la soberanía de Ucrania y de su integridad territorial en medio de abusos sistemáticos de los derechos humanos. Y hoy, precisamente, la Unión Europea, en ese caso la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha desgranado lo fundamental del 8º paquete de sanciones contra Rusia, el que se ha decidido en Bruselas y del cual lo más reseñable es que se pone tope a la importación rusa de petróleo. Va a haber un tope y de ahí no se va a poder pasar en ninguno de los casos. Y hay que contar en el terreno o en el territorio de Rusia y de la guerra de Ucrania que la Embajada de Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que abandonen de inmediato Rusia, según se desprende del comunicado que ven de la alegación diplomática. Otros países más próximos, más europeos, podríamos decir, como Bulgaria y Polonia, están haciendo el mismo llamamiento a sus ciudadanos. ¿Qué temen? Pues temen un cierre fronterizo que les mantenga más tiempo del que a lo mejor quisieran en Rusia o que a lo mejor pues, se puedan tomar algunas medidas contra ellos. No se sabe muy bien. La cuestión es que, según lo que conocemos, están saliendo lo más rápidamente posible los ciudadanos de esos países que están afincados en territorio ruso.
Bueno, y en el panorama internacional todos los ojos están puestos en Estados Unidos y en el huracán Ian, que ya azota a Florida con fuertes vientos, lluvias e inundaciones. Los primeros estragos ya sacuden la costa occidental, mientras el ojo del huracán, la parte más peligrosa, está a punto de tocar tierra. Ian, por cierto, podría dirigirse a nuevos estados, como es el caso de Georgia y de Carolina del Sur, pero allí los estragos serían más leves que en el caso de Florida. Bueno, y nos lo prometíamos muy felices porque había prevista una rueda de prensa de Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat de Cataluña, para anunciar si se rompe el gobierno o no se rompe. Parece que se va a romper por las tardanzas. La rueda de prensa estaba convocada para las 9:10 y miren la hora que es y no se produce. Yo les voy a contar lo que nos ha llegado hasta ahora de lo que está pasando en Cataluña. Parece que no ha conseguido, el ultimátum de Pere Aragonès no ha conseguido que se reduzcan las posiciones de Junts per Catalunya. Junts per Catalunya sigue defendiendo que tiene que someterse a una cuestión de confianza, lo cual hace bastante difícil que el gobierno de Aragonès continúe tal y como está, conformado por esas dos formaciones, y hace más que probable que a lo mejor decida continuar solo y romper esa alianza con Junts, porque desde luego no va a asumir el presentarse a esa moción de confianza, siendo pues el que más votos tiene y además con una justificación pues muy tenue que no parece que sea atendida o que deba ser atendida por el presidente de Esquerra Republicana Aragonès. Pero ya les digo que nos va a ser imposible servirles la información como nos hubiera gustado, porque la complicación de la relación entre las dos fuerzas que cogobiernan Cataluña ha llevado a un retraso inapropiado de esta rueda de prensa. Así es que hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos.